Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Sixto, por esta oportunidad. Y los dos primeros o los dos más importantes aprendizajes que yo he extraído han sido el primero, estando fuera de mi país, trabajando, teniendo una experiencia internacional, expatriada en Brasil y México, sobre todo Latinoamérica. Y ahí fue el gran aprendizaje profesional, salir de tu zona de confort a nivel cultural, a nivel de formas de trabajo, a nivel, bueno, de hacer negocios, en definitiva, ¿no? Entonces ese fue el gran aprendizaje. Y el segundo, afortunada, lo estoy viviendo ahora. He dejado mi trabajo en la consultoría, en WPP, donde conocí a Magé, y me he embarcado en la idea y me he embarcado en un barco que es montar mi propia empresa, crear una consultora y en la que creo y en la que creo que puedo ser muy útil a muchas personas que están viviendo la segunda parte de su vida, que es ahí donde está el foco de toda esta idea, que tienen más de 50 años. Perdón, que yo me muteo para que no se filtren los ruidos de fuera. Estoy aquí, los que conocen Lisboa, cerca de la carretera marginal, que es un poco ruidosa en algunos momentos. Entonces, a veces tardo un poquito entre pregunta y pregunta. Bien, en 50 Land se llama tu consultora que se dedica a mayores de 50 años. Aquí tenemos mucho en lo que colaborar y sobre lo que contar, porque al final ambos estamos en ese momento de la vida. O sea, yo ya tengo 57 años y veo las cosas de una forma completamente distinta, ¿no? Esta mañana el eslogan de mi Substack lo cambié y puse: haz que los últimos años de tu vida sean los mejores. Cuéntanos de qué va 50 Land. ¿Cómo ves tú esa segunda parte? La gente le llama dar la vuelta al jamón, ¿no? Cuando cumple los 50. ¿Cómo es esa segunda parte de la vida? ¿Cómo lo veis vosotros y qué servicios ofrecéis? Fitilan ofrece tres tipos fundamentalmente de servicios, pero respondiendo a tu pregunta de cómo podemos hacer que la segunda parte de la vida sea realmente interesante, te explico los primeros, o sea, la primera raíz de cómo surge Fitilan, ¿no? Fitilan surge de una manera muy personal, muy natural. Empiezo a acercarme a los 40 y empiezo a ver que lo que encuentro en mi entorno, lo que encuentro en mi empresa, lo que encuentro socialmente no me acaba de encajar. Yo me encontraba en un momento personal maravilloso, queriendo hacer cosas, con retos, y sin embargo los mensajes que me llegaban eran: Patricia, cuando llegues a los 50, bueno, vas a ser invisible, en muchos entornos, vas a quedarte sin retos, vas a empezar con achaques de distintos tipos y yo no acababa de creérmelo. Entonces, unido a todo el trabajo de investigación que yo había venido haciendo en longevidad, en desarrollos tecnológicos que conectaban con la nueva longevidad y demás, pensé que lo que tendría más sentido de incidir y de ayudar a personas es a plantear esa nueva etapa. Los cambios sociales y los cambios demográficos nos están diciendo que es una etapa larga, que es una etapa que va a necesitar una gestión, porque si no te puedes encontrar en un escenario que no sea favorable para ti. Y para eso había que empezar un poco cuanto antes. La idea era, oye, vamos a ayudar a crear un plan de envejecer, de llegar a 100 años. El éxito de la medicina va a ser que vivamos cada vez más. Pero claro, si tú vives cada vez más, pero tú no estás preparado para esos años de más adicionales, la cosa se te puede complicar un poquillo. Con lo cual, aprovechando todo el conocimiento de consultoría, la idea estaba clara. Estoy ante el proyecto más largo y más importante de mi vida. Es así. El resto, vas a decir algo, ¿no? No. Abro el micrófono para hacerte alguna pregunta, pero Vale. pensé que estabas concluyendo. Lo digo diciendo, venga a generar proyectos, venga a dirigir proyectos internacionales, con equipos. A ver, el proyecto más largo y más importante, lo repito, es envejecer. Entonces, eso sí, Silana. Tenemos el método de trabajo,
para ayudar a las personas a crear ese mapa a partir de los 50 que les lleve a llevar una vida más plena. Es un método que aborda distintos territorios, obviamente nosotros estoy usándolo con este justo ahora. Es un método que aborda distintos territorios. Obviamente no nos centramos en un tema de autocuidado o alimentación o ejercicio. No es el foco. Tampoco es un foco que tiene que ver solamente con lo emocional ni con la salud mental. Tampoco ese es el foco, sino que hacemos como un barrido por una visión bastante holística de lo que es nuestra personalidad y nuestra vida, ¿no? Hablamos de finanzas, hablamos de amor y de sexualidad, hablamos de familia y de amigos, hablamos de trabajo, hablamos de nuevos hobbies, hablamos de un estilo muy personal, de hacer lo que te parezca. Es decir, es un barrido de ver a la persona de su manera más completa. Bien. Cuéntanos un poco qué es lo que has averiguado en tu investigación sobre la longevidad, porque ha sido un tema que me ha interesado mucho en el pasado. Imagino que has seguido mucho a Peter Diamandis y a la gente de Singularity University. Cuéntanos cuál es la perspectiva de vida adulta o de vida madura que tenemos los humanos con todos los inventos que se están lanzando. Mi perspectiva fundamental es que en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, le damos la espalda a este hecho. Entonces, si le das la espalda a un hecho, puede ser por distintas razones. Puede ser porque tienes miedo al futuro, porque tienes unos estereotipos sobre lo que te va a pasar que te hacen daño o que no quieres aceptar. Y eso te lleva normalmente a no moverte, a no hacer cambios. Entonces, a continuar, bueno, la vida va pasando y yo ya me cuido, o yo ya hago ejercicio, o yo ya he dejado de pero, pero fundamentalmente es una especie de inactividad o una falta de toma de decisiones con respecto a lo que te va a ir pasando, a lo que te va a pasar en el futuro. Obviamente, la sociedad no nos ayuda, los entornos laborales no nos ayudan, obviamente, estamos como en la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, ese es el aprendizaje más grande que yo he tenido. Nos cuesta hacer cuando es fundamental crear esa estrategia. Ujú. Yo sí creo que muchos de los que estamos ahora mismo aquí conectados, que básicamente somos 12, eh, van a superar ampliamente los 100 años con una calidad de vida excepcional. O sea, creo que eh, sobre todo es la ingeniería genética, ¿no? La que puede editar nuestro ADN, reprogramar enfermedades para que no aparezcan nunca, reprogramar tu fecha de caducidad o los telómeros de las células. Bueno, en fin, creo que hay muchos avances y que van a hacer que mucha gente viva 100 y pico años. ¿Crees que la sociedad está preparada para ancianos saludables de 100 años? ¿Qué puede eso impactar en cómo nosotros hemos concebido la forma común de interrelacionarnos? Los retos van a ser enormes, ¿no? Y desde distintas visiones. Va a haber un cambio fundamental en las familias, en cómo nos relacionamos. Va a haber un cambio en los entornos laborales, obviamente. Ya sabes también todo lo que estamos comentando ahí. Va a haber un cambio social con la intergeneracionalidad. Esa es la gran palanca en la vertiente social. Y yo creo que, en definitiva, va a haber un cambio en la forma en la que todos vamos a entender el mundo. Obviamente, hay unos riesgos que tienen que ver, pues, con la economía, que tienen que ver con la sostenibilidad de los sistemas que tenemos actualmente, pero fundamentalmente mis 3 aristas principales son a nivel familia, a nivel laboral y a nivel social. 50 Land ofrece sus servicios a empresas y a instituciones. Ujú. ¿Por qué les importa a las empresas
el colectivo de mayor de 50 años? Hombre, yo tengo una respuesta clara y es muchas de las empresas que marginan y discriminan a los mayores de 50 años para ser contratados cerrarían al día siguiente si los mayores de 50 años dejásemos de comprar sus servicios. O sea, desde aseguradoras a bancos, a compañías automovilísticas, etcétera, pues no sobrevivirían sin nosotros, ¿no? Pero, ¿qué le vendes, qué le ofreces tú a las empresas? ¿Qué es lo que te compran ellas? Las empresas nos están comprando desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista del talento, los recursos humanos, el liderazgo, y desde el otro punto de vista que tú lo mencionabas es el mundo del marketing, el tema marketing y cómo los más 50 pues son grandes consumidores, van a ser grandes consumidores. Desde el punto de vista del talento es interesante cómo hay algunas organizaciones que ya se están dando cuenta que el conocimiento y la experiencia de las personas más 50 tiene un valor estratégico y tiene un valor en la visión global de lo que es un sector, una empresa, su cultura, etcétera. También están dándose cuenta que el liderazgo intergeneracional, el liderazgo inclusivo, es un liderazgo que es ganador, que muchísimos equipos que son intergeneracionales están consiguiendo mejores rendimientos en operativo, ¿no? Podríamos decir. Y luego también se están dando cuenta que hablar a la organización de una determinada manera es el primer paso de ir fomentando una cultura determinada, ¿no? Un lenguaje no edadista es otra de las palancas o de los proyectos que nosotros hacemos. Y también, unido al estereotipo de los más 50 son personas caras, el tema de salario, estamos haciendo algunos trabajos de lo que es una reingeniería, ¿no? de las políticas salariales. No solamente hay un salario físico, sino que hay un salario también emocional. Hay una flexibilidad que las necesidades de vida de las personas más 50 están demandando y que no está siendo atendida. Entonces, nuestro trabajo todavía es mucho de sensibilización, de que hay unas formas nuevas de organizar la empresa y las políticas de recursos humanos y que en ellas hay una oportunidad estratégica fundamentalmente y de sostenibilidad, claro. ¿Cuál ha sido para ti eh, esa, ese cambio mental eh, que más te ha ayudado desde que has pasado la barrera de los 50? O sea, por ejemplo, para mí ha sido el que me dé exactamente igual lo que piensen de mí. O sea, siempre ha sido así, ¿no? Pero a partir de los 50 ha sido muchísimo mejor, lo cual hace las cosas mucho más fáciles, ¿no? ¿Tú tienes algún chip, algún clic que haya hecho tu cabeza a partir de los 50 que te esté ayudando? A mí me ayuda mucho ponerme retos. Ponerme retos que creía, imagínate con 30, bueno, yo no sé, cuando tenga yo misma, cuando tenga 50 probablemente ya no sé qué. Ponerme retos me ayuda muchísimo. Entonces, para mí es como una especie de alimento a mi motivación, a mis hábitos, es decir, oye, yo sería capaz de subir un 3000 y lo subes con 50. Oye, ¿y sería capaz de hacerlo uno cada año hasta los 60? Venga, pues ya llevo 4 que tengo 54. Pues venga, el año que viene ya estoy pensando dónde voy a subir el día de mi cumpleaños. No sé, eso me gusta y eso me mantiene muy, muy viva, porque además enseguida empiezas a notar pero a tu edad estás haciendo el ya, el todavía, todas esas cosas que la gente se mueve, pues me gusta un poco romper y ser ahí un poco rebelde. Eso es lo que ha sido. Veo una faceta en tu currículum que se da periódicamente, que es que has sido profesora. Imagino que lo has alternado con tu vida profesional, o sea, que no ha sido tu primer trabajo, o sea, que has tenido otros trabajos en paralelo, ¿no? Cuéntanos un poco esa faceta tuya de instructora, de formadora, de profesora o de mentora o de tutora o como quieras llamarle, ¿no? Ujú. Pues, como dices,
he compatibilizado casi siempre que he podido mi trayectoria profesional en las compañías que tenía puestos de dirección con la formación. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la intergeneracionalidad, estar en contacto con los alumnos a mí me gusta muchísimo, fundamentalmente porque me enseñan cosas y te retan. Ahora mismo, algo que tengo que hacer, aparte de lo que puedas trabajar a nivel de contenidos, y es que se ve, es el cambio intergeneracional en ejemplos de marcas, en ejemplos de situaciones vividas por compañías en las que ellos no tienen referencias. Entonces, la actualización continua a tener en el aula. Yo es verdad que doy clase en máster, no tengo a personas de 19, sino que tengo a lo mejor a personas de 23, 24, 25 años, que también se nota, pero es el contacto con una persona que tiene otra historia, que tiene otras marcas en la cabeza de referencia, que son fan de otras marcas, que consumen de otra manera, pues ahora mismo, por ejemplo, es algo que me está encantando, porque requiere no solo hacer lo que te decía de actualizar tu contenido, etcétera, sino actualizar la forma de explicar y los ejemplos a personas que no tienen tu realidad. Entonces, fundamentalmente, la enseñanza me da muchísimo aprendizaje y mucho reto. Eso me gusta. Sí, yo suelo decir que el que más aprende en un aula es el profesor. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si está hablando. Bueno, depende cómo enfoques la clase, ¿no? Una clase puede ser una sesión de preguntas, ¿no? Bueno, tenemos conectados con nosotros algunos expertos en educación también y en formación, como Alberto y otros amigos. Si queréis hacer alguna pregunta, encantadísimo de hacerla. O sea, os invito a que reviséis en LinkedIn la historia profesional de Patricia Moro, para que veáis un poco cuáles son sus áreas de interés y parece ser que no hay como invitar. Aquí está la primera. Anabel Mariño nos pregunta, ¿qué estrategias consideras más efectivas para posicionar el talento senior como un valor diferencial en las empresas actuales? Es una pregunta muy amplia. Voy a comenzar un poco como... ¿Puedes? Sí, perdón. Ahora, gracias. Voy a comenzar un poco de arriba abajo, como decíamos antes, yo creo que lo decíamos así antes, y es lo siguiente. Una de las estrategias que está funcionando y que nosotros estamos desarrollando formación, píldoras ejecutivas, ahora mismo para crear ese valor diferencial es formar a los líderes, formar a los CEOs de las compañías. Ellos lo que buscan fundamentalmente es una primera capa en la que entiendan que la edad puede ser un tema estratégico. Eso es fundamental. Me parece estupendo porque ya sabemos por otras revoluciones de género, etcétera, que si las personas que están tomando las decisiones en las empresas o liderando las empresas hacen un primer clic, todo después va a fluir de una manera más fácil. Con lo cual, esa es una primera estrategia que hay que aprovechar. Nosotros estamos utilizándolo a nivel académico inicialmente y que la propia universidad contacte con empresas, etcétera. Y es fundamental para nosotros crear una formación estratégica sobre la edad, ¿no? Una vez que los líderes tienen esa idea ya en la cabeza, donde no solamente se explica la edad como una variable estratégica, sino que se quitan muchos sesgos que los líderes tienen sobre la edad, sesgos que no solamente están en el entorno profesional, sino que son sesgos incluso personales, es el momento en el que podemos entrar un poco más a políticas, ¿no? A políticas con los departamentos, en este caso de recursos humanos de la manera más habitual. De ahí, cada una de las políticas que tiene un departamento de recursos humanos se pueden crear estrategias determinadas. Si tú estás hablando de selección con ellos, pues se puede crear una estrategia determinada de revisar cómo están haciendo los procesos de selección, de cómo seleccionar talento senior, de cómo integrarlo. Lo mismo con todas las políticas de recursos humanos que conocemos. Y luego, la tercera vía
o la tercera fórmula de crear ese valor en las organizaciones es a través de la intergeneracionalidad, que es lo que estamos defendiendo muchísimo. Ahí fundamentalmente lo que trabajamos es con el coach, el poder trabajar de una manera inversa con personas que tienen diferentes edades y que pueden complementarse, ¿no? Eso nos lleva a veces a, después de iniciar esos procesos de coach intergeneracional, pues hacer programas de mm, cambiar las competencias, ¿no? Hay una idea en las organizaciones, es que las personas más de 50 pues tienen menos dominio de las nuevas tecnologías, que les cuesta adaptarse a las nuevas formas de trabajo, que van como más lento. Entonces, a partir de ahí, una vez que identificamos cómo la organización está pensando, ¿no? Qué sesgos tiene en concreto, pues diseñamos políticas en concreto, un poco personalizarlas, ¿no? Esa sería un poco la tercera o la cuarta vía, ¿no? Hacerlo muy específico a tu propia organización. No todas las políticas valen para todas las organizaciones. Perfecto. Imagino que esta resulta la pregunta de Anabel. Si queréis hacer más preguntas, las escribís ahí en el chat y yo se las voy transmitiendo a Patricia. Tú has trabajado en el mundo de la publicidad, en uno de los grandes grupos, WPP. Me hablabas de que una de vuestras funciones era modelizar. Cuéntanos un poco cómo fue ese momento profesional para ti. ¿Qué es modelizar? ¿Qué es lo que hacíais? Y qué aportó a esa Patricia que hoy está emprendiendo con 50 Land. Ujú. Bueno, yo comencé mi trayectoria profesional en recursos humanos. Yo soy psicóloga de formación y una de las compañías en las que dirigí el Departamento de Recursos Humanos Internacional nos dedicábamos a hacer modelización matemática o estadística. Eh, Nuestros clientes eran grandes marcas con grandes repositorios de datos, que lo que hacíamos era coger toda esa información, el Big Data ya le suena a todo el mundo, obviamente, estoy hablando de hace 15 años, y hacíamos previsiones. Previsiones de ventas, en la mayoría de los casos, previsiones de precio, en otros casos. Fundamentalmente era coger una información o unos datos, ponerlos al servicio de la organización, entenderlos y hacer previsiones. ¿Para qué? Pues para tomar mejores decisiones. La famosa, que ya luego lo hemos repetido tantísimo, tomar tus decisiones basados en datos. Eso hace 15 años o 20 años era, bueno, algo que se estaba, bueno, ni teníamos la capacidad tecnológica que tenemos ahora, ni teníamos tantísimas cosas que han cambiado, ¿no? Pero fundamentalmente modelar es eso, modelar es crear un modelo de la realidad, de ahí un poco la palabra, basado en los datos que tú tienes, internos de tu organización y externos, lo que está pasando con tus clientes, lo que está pasando con tus competidores, lo que está pasando en los mercados, hacer un modelo que te permita entender lo que ha pasado para accionar en el futuro. Fundamentalmente es eso. Hablabas antes de la relación intergeneracional. Hace poco leí que un profesional senior con un equipo de 4 programadores, gracias a los avances de la inteligencia artificial, sobre todo en programación, ¿no? En escribir código, eh, podría sustituir a esos 4 juniors por algoritmos a día de hoy que están más que probados, más que desarrollados y cambiar un poco la estructura de producción. Pero no era posible a la inversa. O sea, 4 juniors no pueden sustituir al senior, al experto profesional, para optimizar, o sea, para tener un jefe que sea un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú esa irrupción de la inteligencia artificial en las profesiones en un momento donde el edadismo es está muy extendido, porque evidentemente los mayores de 50 somos los del baby boom, o sea, somos demasiados y la pirámide demográfica pues está evidentemente así, invertida y no hay otra forma de formar un mercado laboral que no sea contar con mayores de 50 años. ¿Cómo lo ves tú, ese impacto de la inteligencia artificial? Em,
Yo lo veo como un tema de competencias, es un tema competencial, fundamentalmente. Si la inteligencia artificial la unimos o la ponemos pegadita a una serie de competencias que se presuponen que lo pueden tener los equipos o las personas de menor edad de los equipos, que tienen que ver con la inmediatez, que tienen que ver con un pensamiento táctico, que tienen que ver con un pensamiento, una productividad directa a unos objetivos marcados, etcétera, pues no conseguiremos todo el potencial que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también puede estar pegada a otro tipo de competencias que tienen que ver con la gestión estratégica, que tienen que ver con una visión más global. Todos los que yo creo que estamos aquí estamos diciendo sí, inteligencia artificial, pero hay que saber manejarse con ella, hay que saber interaccionar con ella. Por eso ahí la intergeneracionalidad es importante, porque los jóvenes pueden aportar una serie de competencias, personas de menos edad pueden aportar una serie de competencias para relacionarse con ella, pero las personas de más edad tienen otras competencias para relacionarse con la inteligencia artificial. Entonces yo creo que el mix es lo que hace un poco una creación. Eh, Todos sabemos también que la inteligencia artificial tiene un índice de ilusión, ¿no? Que eso también hay que gestionar. Sí, efectivamente. Tiene demasiadas ilusiones en algunos momentos Totalmente. críticos, ¿no? Oye, ya llevas 3 años y 2 meses con 50land, ¿no? ¿Cuáles son las empresas con las que trabajáis? ¿Qué tipo de proyectos y qué tipo de compañías son las que os contratan para ofrecer vuestros servicios? Pues actualmente, por ejemplo, bueno, suelen ser compañías, em, es variado, quería un poco para resumírtelo. Em, Hay compañías que están en un momento de competición, por ejemplo, con una cierta saturación, esto es una propuesta que tenemos ahora sobre la mesa, en su sector, en el sector fitness, por ejemplo, y que están intentando hacer un cambio de servicios, sobre todo orientado a otro tipo de consumidores, o sabiendo que sus consumidores van a ir cumpliendo años, que es lo que tiene que ser. Entonces, nos ha pasado en el sector fitness, nos ha pasado en el sector de estética, por ejemplo, de tener compañías que están saturados de esa competición, solamente ofreciendo el foco en ese tipo de servicio, y quieren ampliarlo a otro tipo de servicio que tenga que ver sobre todo con el bienestar holístico, lo que hablábamos al inicio, con una preocupación que tienen las personas más de 50 de cuidarse de una manera un poco más global, ¿no? Entonces, esos unos proyectos que están entrando, y que se está un poco detectando, ¿no? Y luego otro tipo de servicios es acompañar a departamentos de recursos humanos de compañías más grandes en ocasiones, donde ya tienen cosas hechas, donde tienen una cierta sensibilidad a todo el tema de edadismo, y es hacer o ayudarles a llevar alguna acción específica o algún cambio en la comunicación o algún programa de coaching para algún directivo más 50. En fin, eso es fundamentalmente lo que nosotros ahora mismo tenemos sobre la mesa. Y luego, curioso, que también lo hemos comentado a lo largo de la charla, que la universidad, quizá es verdad que sea un poco por mi perfil académico y el networking que tengo ahí, pero la universidad se está interesando en formación, en incluir la formación sobre la edad en distintos tipos de programas, o asignaturas, o lo que te decía del contacto executive de algunas universidades con el mundo senior y en el mundo de la empresa, ¿no? Ese contacto empresa-universidad. Y sí que están demandando ese curso. Por ejemplo, eh, cosas próximas, vamos a estar en la Universidad de Málaga en otoño para dar una formación justamente sobre esto, cómo la edad puede ser una variable estratégica tanto en recursos humanos como en marketing. Últimamente leo mucho sobre un mundo sin trabajo. Y entonces uno de los argumentos que me llama la atención es, uno que empieza a ser masivo ahora, es que por primera vez puedes ganar mucho más dinero invirtiendo que trabajando. Es uno de los motivos. Pero sí, yo creo que
en una década nos podemos encontrar con que hemos sido sustituidos los humanos en la mayoría de las profesiones. O sea, no sé si has estado recientemente en alguna fábrica, pero son robots y de repente camina por allí una persona y dices, ¿y este? Porque no es necesario, ¿no? Se arreglan a sí mismos, se revisan, producen, mejoran, aprenden, bueno, en fin. Eh, ¿Cómo ves tú un mundo sin trabajo? Y alguno de los que estáis conectados, si queréis expresarnos vuestra opinión o vuestras preguntas sobre qué va a pasar en un mundo sin trabajo, sois bienvenidos. Sisto, yo no sé, ahora mismo yo no lo sé, si vamos a ver un mundo sin trabajo. Lo que sí sé, porque eso ya está pasando, es que vamos a ver un mundo sin el trabajo tal y como lo teníamos en la cabeza. Lo que yo ya veo en las personas con las que trabajamos o individualmente o dentro de las empresas es que la línea que a nosotros nos contaron de estudias, estudias un máster, trabajas y te jubilas, luego puedes hacer la misma línea también en lo personal. Tienes un novio, te casas, tienes unos hijos, tienes unos nietos y tal. Eso ya son trenzas. No sé eso ya es otra cosa, ¿no? Y mucha gente ya lo está viviendo. Imagínate en lo profesional, pues bueno, pues cambio de trabajo, me monto mi empresa, dejo tal, me reinvento, me vuelvo a la universidad, me hago una segunda carrera. Yo en mi caso defendí mi tesis doctoral con 49 años y yo estaba allí, bueno, pues como un reto que me planteé también, oye, ¿yo sería capaz de hacer una tesis doctoral ahora? Pues claro que puedes, ¿no? Entonces, eso es lo que ya está pasando. Y lo mismo en lo personal. En lo personal, pues bueno, 2 familias, tipos de familias diferentes, bueno, y todo respetable, porque al final lo que sí que estamos viendo es que nuestra forma de vivir, nuestros valores están cambiando. A mí cuando me preguntan: "Oye, ¿y lo de Fictilán realmente fue porque?". En realidad es un tema de valores. Quizá ya en el trabajo que yo conocía, los valores que estaban rigiendo mi vida ya no casaban. Ya no casaba el valor a lo mejor de una productividad extrema de la consultoría, o tampoco casaba un valor de estar 8 horas, 10, 12 o 14 delante de la pantalla, porque sabía que eso me venía mal personalmente a mi salud. Entonces, eso es lo que yo creo que vamos a ir viendo. La evolución yo no sé si va a ser al no trabajo o a otro tipo de trabajo, o que yo tenga un asistente robótico que trabaje conmigo, o no lo sé lo que va a ser, pero el trabajo de antes, de nuestros padres, ya mis abuelos ni los nombro, ya eso no existe, ya eso no está. No sé qué piensas, Sí, Sisto. no, 100% de acuerdo. O sea, creo que somos muy afortunados que nos está tocando Mucho. vivir uno de los cambios más salvajes de la historia de la humanidad, o sea, comparable pues la revolución industrial, la revolución francesa, la invención del fuego, o sea, es algo que se hablará mucho sobre estos momentos. Total, Como, y además nosotros somos una generación especial, porque nosotros somos los que hemos pasado de trabajar analógico a digital. O sea, total. yo en mi primer trabajo, cuando tenía 20 y pico, yo soy un poco mayor que tú, y pedí un ordenador, se quedaron flipando, como diciendo, pero ¿y el nuevo este? ¿Y para qué quiere un ordenador, no? Sí, sí, es absurdo. O sea, hay uno por ahí, pero ¿para qué quiere un ordenador? Bueno, en fin. eh, ¿Cómo resulta de fácil o de difícil emprender después de los 50 años? Porque tú montas 50 Land ya con los 50 cumplidos y luego vamos con una pregunta que llega de Francis Cid después de que respondas a esta, ¿vale? Vale. ¿Me preguntaste, perdona? ¿Cómo es emprender después de los 50? Sí, sí, sí. Em, yo, mi experiencia personal, em, no está siendo complicado. Claro, aquí pueden tirar, tomates, pero y te voy a explicar por qué. Porque es algo que lo he gestado.
No tengo la sensación de haber sido, eh, de haber creado Fictiland de un día para otro. No tengo esa sensación, porque es algo que yo iba, luego sí que es verdad que ha dado una forma de empresa, pero yo llevo haciendo cosas fuera de mi puesto de dirección en WPP años. Primero empecé a escribir, porque participé en un proyecto europeo en el que, se hablaba sobre tecnología, Big Data y longevidad consciente. Entonces escribía en un blog. Luego ya empecé a hacer temas de autodesarrollo personal más profundamente por mi carrera en psicología. Empecé a trabajar con mi socia, que es Laura, que es pedagoga y coach. Empezamos, es decir, Fictiland se ha ido gestando y un poco por nuestros contactos profesionales y por nuestra, bueno, pues por ir moviendo un poco la idea, ha ido creciendo y se ha ido transformando en una empresa. Yo creo que el gran reto para nosotros ahora y donde vamos a encontrar una dificultad y que vamos a tener que ir a por ella es ver cómo esto es sostenible y un poco escalable. Eso es un poco nuestro reto ahora, ¿no? Entonces, creo que apoyándonos en nuestro networking, haciendo nuestro trabajo pues con la pasión que lo estamos haciendo, porque nos lo creemos, un poco somos el ejemplo vivo, ¿no? Pues de las cosas que estamos hablando las hemos vivido. Entonces, yo creo que ese va a ser nuestro reto fundamental ahora y yo creo que obviamente tendremos que superar dificultades como otras veces hemos superado dificultades. Pero hasta ahora el camino ha sido muy interesante por la pasión y por todo lo que te puedes aplicar a tu propia vida, ¿no? Y a tu propia profesión. Es como lo estoy viviendo. Sí, yo cuando he emprendido más allá de los 50 es un poco así parecido, ¿no? O sea, ese transformar esa experiencia, es como una conclusión de aprendizajes, ¿no? Como que todos de repente confluyen y dices, tiene sentido que montemos esto, ¿no? Sí. Sí. Bien, Francis Dean nos pregunta, ¿qué sectores son más susceptibles a valorar positivamente el edadismo en la empresa? O sea, en tu experiencia nos continúa, esto ya nos pregunta, en las telco los jóvenes arrasan en perfiles técnicos, pero no en puestos de decisiones. O sea, ¿cuáles son los sectores en los que tú trabajas de grandes o compañías? Gracias, Francis, por la pregunta. Sí. En los que más se valora el edadismo. Em, Creo que no hay, desde mi punto de vista, lo que hemos visto hasta ahora, creo que no hay como una regla de decir estos sectores van a tener esta valoración más positiva o más negativa. Lo que estoy viendo es que cuando tú tienes una dificultad en tu competición, la que sea, la edad puede ser una variable a tocar si no la estás tocando. Es estrategia pura. Lo que te decía, la gente que ha venido a nosotros del mundo fitness o del mundo estética, los ejemplos que os decía, es porque tienen la misma característica, tienen un sector muy saturado, muy atomizado, tienen rotación, clientes que en ocasiones no son fieles y creen que la edad puede ser una variable estratégica y la pueden manejar ofreciendo otro servicio, incluyendo la intergeneracionalidad, etcétera. Entonces, si tú te encuentras en una situación en la compañía en la que quieres cambiar tu buyer persona por la razón que consideres, tienes una dificultad en la competición X, puedes valorar cómo estás manejando la edad. No creo que sea un tema de perfiles, o sea, perdón, de sectores, ¿no? Al ejemplo concreto de las telco, los jóvenes arrasan en perfiles técnicos. También hemos visto noticias recientemente que las telco también están reduciendo la contratación de perfiles más senior por el apoyo a perfiles están reduciendo la contratación de perfiles más junior y apoyando a perfiles senior, por lo que os comentaba un poco, ha salido publicado hace 2 semanas. Em,
porque le están dando más valor o estás viendo un cambio en ese conocimiento que tenían los seniors que hasta ahora no estaba siendo tan bien, tan visto, ¿no? Que es ese conocimiento estratégico o ese conocimiento global de la organización, ¿no? Entonces, yo creo que más que quedarnos con sectores es quedarnos con una problemática en la competición que tenga un determinado sector y que revise cómo está haciendo los temas de edad. Puedes estar perdiendo un legado maravilloso, puedes estar no haciendo bien una transferencia de conocimiento interesante que impacte tu innovación. Es un problema de estrategia. ¿Cómo te sientes tú en cuanto a tu digitalización personal y profesional? Cuando tratas con gente joven, eh, hay muchos términos que se te escapan, hay muchas herramientas que desconoces. O sea, ¿crees que estás al día? ¿Cómo utilizas la tecnología y sobre todo la gran tecnología, que antes hablabas de Big Data, que es la inteligencia artificial en tu día a día? ¿Sueles probar las herramientas? ¿Sueles tener curiosidad? ¿Cómo lo interpretas tú respecto a gente más joven? Bueno, nosotros en Fictiland tenemos un equipo intergeneracional. Nos apoyamos en personas de menos edad para algunas cosas que no consideramos que tengan un valor directo para hacerlo nosotras, mi socia y yo. Estamos considerando eso, a lo mejor nos equivocamos, pero consideramos que lo pueden hacer ellos. Y sí que es verdad que nosotros intentamos estar formándonos. Y es verdad que necesitamos ayuda y necesitamos cambiar un poco nuestras competencias. Entonces, la formación yo creo que es clave para reducir un poco esa brecha si en tu entorno la percibes. Yo en ocasiones sí que la he percibido que necesitaba hacer una mejora. Entonces intento formarme, aceptarme sin mucho miedo. Lo que no llego, no entiendo o no sé manejarme bien, pido ayuda. Y bueno, yo creo que fundamentalmente es ver que hay cosas que no sabemos o que tenemos que mejorar y aprender. No, no le veo dificultad respecto a otras competencias que he aprendido a lo largo de mi trayectoria profesional. Uno de los puntos que comentaste cuando empezó esta conversación fue que ayudabas también a los profesionales senior con la parte de inversión y finanzas. ¿Puedes darnos alguna pincelada respecto a cómo lo ves? Fundamentalmente, lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? En el territorio, que en Fictilán lo llamamos territorios, como si nos pusiéramos ahí en plan exploradores, en el territorio F de finanzas, lo que vemos en ocasiones es que hay un evento disruptor, algo que genera un cambio, ¿no? En la situación financiera de una persona. Eso ocurre muchísimas veces para crear ahí como un estresor, una alarma. Puede ser por un cambio personal, puede ser por una pérdida de un patrimonio, etcétera. Entonces, eso se convierte en un estresor y en ocasiones, pues ahí es donde hay que hacer un trabajo de acción, ¿no? Hay que hacer algo, ¿no? En ocasiones también nos encontramos que hay una espalda o una no visión a todo ese mundo de cómo puedo hacer yo mejor mi futuro desde el punto de vista financiero, porque me he preocupado de otras cosas, yo me he preocupado de que mis hijos vayan al colegio, me he preocupado de tener una carrera profesional, pues sin embargo no me he preocupado de lo que va a pasar conmigo con 65, ¿no? Porque claro, me están diciendo ya que el tema de las pensiones no va a haber para todos. Entonces, ¿yo qué hago? Porque yo tengo pagada mi casa, pero entonces, bueno, empieza a ver, oye, yo me estoy dando cuenta que tengo que hacer algo, ¿no? Porque he estado muchos años dándole la espalda. Ahí es donde la prevención, como si fuese un tema casi quirúrgico, es fundamental. Mejor que empieces a pensar todo esto con 30, 35, que no con 55 cuando tu mujer se ha marchado de casa, por ejemplo, ¿no? Que puede ocurrir. Entonces, esto es la segunda, un poco, la segunda arista, no me he dado cuenta de nada y ahora resulta que sí me doy. Y nosotros lo que estamos un poco orientando a las personas es que haga un análisis, que haga una evaluación de dónde está,
que vea cuál es su patrimonio, que vea cuál es su inventario financiero, que vea qué recursos tiene y a partir de ahí que genere un plan de acción. En ocasiones necesitará ayuda, obvio. En ocasiones no necesita ayuda, solamente necesita pararse y reorganizar un poco, reorganizar gastos, reorganizar un presupuesto, hacer algunas inversiones. Eh, Cada uno de nosotros somos muy diferentes en todos los territorios de Fictiland y en finanzas también. Hay personas que vienen muy deterioradas en el territorio F y hay personas que todo lo contrario, vienen, oye, yo quiero hacer algo con este patrimonio que tengo que me acaban de dar una jubilación o una prejubilación o me han echado. Entonces, fundamental, no esperar a un evento disruptor para tener que saltar con lo que pase. Segundo, prevención. Tercero, es un territorio de estrés absoluto, de estrés. Entonces, hay que manejarse. Asientes, Sisto. Entiendo que porque has sido previsor. Bueno, vamos a ver. Yo ahora mismo, afortunadamente, soy financieramente independiente y estoy retirado. O sea, este es mi principal trabajo. Hago algunos encargos especiales muy puntuales, pero este es mi principal trabajo. Crear contenido porque me divierte, pero no es un trabajo. Porque no tiene ni una remuneración constante ni las características que tendría tener un trabajo. Sí creo que, igual que la mayoría de la gente de mi generación, hemos relegado la gestión financiera y aprender de finanzas porque teníamos demasiados estreses. Los niños, la casa, mantener el trabajo, encontrar uno mejor, hablar con uno, las conferencias, las clases en la universidad. O sea, al final era una saturación tal que lo más importante del mundo para poder jubilarte o retirarte antes, que era la gestión financiera de lo que habías acumulado, y yo he visto errores en mí mismo que hoy alucino. Digo, pero ¿cómo pude confiar en un banco la gestión de los ahorros? O sea, ¿cómo pude contratar un plan de pensiones de un banco que es el peor producto financiero que existe en el mundo? ¿Cómo he visto el patrimonio inmobiliario como seguro y como rentable? O sea, en fin, todos los errores del libro que puede comentar alguien que no tiene ni idea. Y la solución era muy fácil. O sea, en YouTube yo he aprendido sobre finanzas lo que no está escrito, pero claro, me di cuenta con 40 y algo años. Tenía que haberme dado cuenta con 30 y muchos. Nunca es tarde. Nunca es tarde, pero el panorama hubiera sido muy distinto. Aún así, me alegro de haber cogido las riendas de la gestión de mi dinero porque el resto era todo bastante absurdo. Oye, ¿cuál es tu opinión personal respecto a las pensiones? Lo has mencionado así un poquito de lado. Es un tema muy controvertido. Mucha gente se enfada cuando le dices que no le van a dar lo que él se espera. O que si se lo dan, el valor de ese dinero con la inflación va a ser tan ridículo que es como si no se lo diesen, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Me alegra que me hagas esta pregunta. Me alegra que me hagas esta pregunta. Confiar en el sistema de pensiones español actual es una insensatez. No hay mucho más que decir. Insensato definido como una persona que se cree algo que no es. No sé si quieres debatirlo. No, ha quedado clarísimo y creo que estamos muy alineados Muy alineado. a eso. Bueno, otro de los puntos Sí, que... sí, me falta. Sí. Date cuenta, conectando con lo que hablábamos al principio de lo larga que va a ser nuestra vida personal, ¿no? Lo importante que es esto, lo importante que es. Porque indudablemente, sabiendo que que las finanzas es un estresor para las vidas de las personas, sabiendo que no vamos a tener esa pensión que nosotros nos imaginamos y que nos han hecho creer que vendría en un determinado momento, bueno, pues porque está montado obviamente con un sistema que está generado en otra época y hemos cambiado demográficamente, pues es súper importante. Lo que tú decías, yo lo llamaba prevención, tú decías tomar la iniciativa, por supuesto tomar la iniciativa en general, porque
tampoco es para hablar ahora de eso, pero también con temas de salud también hay que tomar la iniciativa. Nombrarte tu propio ministro de Sanidad, ¿no? Sí. Qué cierto es verdad. O sea, si hubiese una potente medicina preventiva, Total. la mayoría de los problemas que cuestan tanto dinero a la seguridad social se eliminarían, pero no existe. Total. En fin, nos comenta Pablo, confiar en los planes de pensiones de la banca y de los seguros es aún peor. Pues Sí. sin duda. Sin duda. Creo que los dos errores son igual de graves. Confiar en los bancos, como confiar en los seguros, como confiar en que un gobierno o los políticos van a gestionar bien tus recursos. O sea, no, lo siento, es tu responsabilidad. Si no aprendiste, te fastidiaste a ti mismo, por no decir otra palabra, pero es lo que hay. Es lo que hay y somos adultos y tenemos que enfrentarnos a la verdad y a la realidad de que lo hemos hecho mal. Y si lo hemos hecho mal, cuanto antes rectifiquemos, mejor. Mejor. Yo creo que esa es un poco la posición inteligente. Bien, estamos terminando ya la entrevista, acercándonos a la hora. Patricia, otro de los aspectos que contabas y has introducido un poquito ahora es la alimentación, los hábitos saludables, etcétera. Ah, sí, por cierto, antes de nada, esto no es ningún consejo de inversión, o sea, es un delito, No. prohibido, o sea, a mí me da exactamente igual. Yo digo lo que me da la gana, opino lo que me da la gana y que cada uno haga lo que quiera con su dinero, que somos ya todos mayorcitos, ¿no? Importante es esto, hacer ese diagnóstico cada uno, porque cada uno parte de una atalaya diferente. Y lo que a ti te ha servido por tu historia, por tus recursos familiares, por lo que acumulaste, por lo que hiciste, a otro no le sirve. Entonces, no hay que seguir, hay que hacerse primero un diagnóstico personal y ver dónde está cada uno. Eso es importante. No, y buscar ayuda si la necesitas, tanto en el plano financiero como en el plano de la salud, ¿no? Si necesitas un entrenador personal, un nutricionista, lo que sea, fantástico. Adelante. Puedes aprender por ti mismo o que te enseñe y te guíe a alguien, si no tienes la fuerza de voluntad, ¿no? Es así. Oye, Patricia, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Me dicen aquí, vamos a ver, felicidades por la iniciativa que promueve la diversidad generacional, el valor de la experiencia, gracias a los dos. Gracias a ti, Anael. La gente que quiera contactar contigo, ¿dónde puede hacerlo? Pueden consultarme en LinkedIn, Patricia Moro, o si no, la página de Fictilan, que es fictilan.com. Ahí hay un teléfono de WhatsApp para comunicarnos rápido, hay un email, con lo cual pueden contactar por esas vías sin ningún problema. Fantástico. ¿Otra pregunta? No, nos están dando las gracias y se están despidiendo de nosotros. La verdad que tenemos una comunidad muy educada. Espérate, Pablo me dice, desde el año 82 tenemos un sistema público de pensiones y seguridad social que funciona de momento, son más de 40 años. Los planes de pensiones, banca y los seguros privados van a sacarnos el dinero. Bien, pues una opinión muy respetable. Yo los pongo a todos en el mismo nivel, pero me parece perfecto. O sea, llevas 30 años o más cotizando para poder disfrutar de una pensión. Cuidado, que yo no renuncio. Yo sigo cotizando en Portugal, y donde vivo ahora, y se sumará en algún momento, espero. Pero de ahí a que yo confíe que eso me va a proporcionar el estilo de vida que quiero llevar, que no son lujos, está lejos. Sí. Muy bien, pues muchas gracias a todos y finalizamos la entrevista. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Un saludo. Un abrazo. Chao.